Amén. Mientras los chicos van pasando la clase, podemos ir buscando en el libro de Primera de Corintios. Está un poquito fuerte ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer 9 versículos de este capítulo. Ahí los chicos están yendo para tomar su clase. Y el Señor va a hablarnos a nosotros y a ellos. A ver, el Señor va a hablarnos a nosotros y a ellos. Amén, sí, el Señor va a hablarnos. Y mucho de lo que ya el Señor estuvo mostrándonos y guiándonos en el tiempo de adoración es lo que el Señor tiene preparado para esta noche, para esta mañana. Así que ya estamos con algún entrenamiento. Va a ser fácil recibir porque ya estuvimos en la adoración recibiendo parte de lo que el Señor va a darnos en esta mañana. Pero vamos a hacer algo. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo, somos un cuerpo. Nos necesitamos unos a otros, cosa que a algunos les cuesta, cosa que a algunos nos cuesta entender que necesito de alguien más. A veces queremos ser autosuficientes, y aquí hay un autosuficiente que quiere rendir la autosuficiencia delante de Dios y permitir ser ayudado. Y yo le voy a pedir a mi pastor, a nuestro pastor, que él ore por mí. Y yo le voy a pedir que usted ore por alguien más. Ponga la mano por el que está al lado y diga: Señor, hoy háblale. Señor, abre su mente, abre su corazón, porque nos necesitamos. Empieza a orar por el que está al lado mientras el pastor ora por mí. Amén. Hoy cumpleaños Jorge también, así que vamos a dar gracias por su vida. Señor, gracias por Jorge, su disposición a servir. Te ruego que esa bendición de lo alto sea sobre él, en su vida, en su matrimonio, y para exponer tu palabra en esta mañana. Tú tienes algo preparado para él que se cumpla en su vida, Señor. Lo encomendamos a ti y a tu dulce cuidado, a tu gracia, Señor. Amén. Muy bien, estamos con Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Empezamos a revisar el libro de Corintios. Ya la semana pasada se estuvo hablando acerca de este pasaje. Así que, pero un mismo capítulo tiene tanto para sacar. Y ahora vamos a tomar solamente esos 9 versículos. Y hay ahí unas verdades que el Señor quiere comunicarnos. El Señor quiere que las vivamos, que las atesoremos, que las tengamos. Y lo primero que yo encuentro aquí es que el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Y Dios siempre quiere hablarle a la iglesia de Dios, a su iglesia. Lo primero que encuentro aquí es que la iglesia es de Dios. Qué bueno, ¿no? La iglesia es de Él. Y eso nos da cierta tranquilidad, podemos descansar, ¿verdad? Porque, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es este edificio muy bonito que tenemos, que el Señor está dándonos. Eso no es la iglesia, esto es un templo, un edificio. La iglesia somos nosotros, las personas. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Nosotros somos de Dios. Nuestras vidas son de Dios. Le pertenecemos. Y esto es buenísimo. Cuando algo es suyo, usted lo cuida, ¿verdad? Una vez, si va y pide algo prestado y esta persona quiere mucho lo que le va a prestar, le dice: bueno, cuídalo como si fuera tuyo. ¿Por qué? Porque cuando es tuyo,
lo cuidas. Uno puede ver a un niño sufriendo y los que somos padres y dolerse y decir, uy, qué lástima y cómo está, y quizás puede hasta compadecerse, ir y orar y dar algo en favor de ese niño y sentir un poquito el dolor que están sintiendo. Pero cuando es su hijo, la cosa cambia. Ya no solamente tiene empatía por el dolor, ya no solamente se le caerá una lágrima, es su hijo, usted sufre, se desgarra y hace todo lo posible porque es su hijo. Lo suyo, usted lo cuida. El Padre, lo suyo, lo cuida. La iglesia es de Dios, nosotros somos de Dios, Él está a nuestro cuidado. ¿Ve esas manitos que se ven allí? Así está el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Y eso realmente me saca una mochila de encima, ¿no? Porque digo, bueno, le pertenezco, Él va a cuidar de mí. La iglesia le pertenece, Él va a cuidar de la iglesia. No tenemos que sacar el peso de pensar que tenemos que hacernos responsables de todo. No, 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 somos de Él. Solamente tenemos que estar en su cuidado, mantenernos en ese cuidado. ¿Me está siguiendo? Somos de Él. Isaías 26:3 dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si nuestra mente está en Él, Él cuida de nosotros. Él guarda nuestras vidas y podemos descansar y podemos tener paz. Pero esto de que la iglesia sea de Dios tiene otro ángulo. Esto de que la iglesia sea de Dios, imagínese que usted le pide prestado a alguien algo y es una persona muy puntillosa. Por ejemplo, le pide el auto, le pide un 147 que tiene y esta persona es muy cuidadosa, pero al detalle, ve una rayita y ya le pasa allí la ropa para que se limpie y se lo presta a usted. Y usted lo tiene que cuidar porque es de alguien que es muy cuidadoso, ¿verdad? Mucho más con las personas. La iglesia es de Dios. Entonces tenemos que cuidar a mi hermano, de no serle de tropiezo, de no serle de estorbo, porque es de Dios. Yo no puedo tratar mal, no puedo hacerle daño a mi hermano, porque es de Dios, le pertenece a Él. Y Él lo cuida, ¿verdad? Pero eso también, hace un momento dijimos que la iglesia somos nosotros, las personas, y no el edificio. Otra forma de tener en cuenta que nuestra vida le pertenece a Dios es, imagínense, si en la pantalla gigante allí ponemos algunas imágenes de las películas que hoy se filman, que la mayoría tiene alguna escena subida de tonos. ¿Sabe a qué me refiero? Estaría bien que la proyectáramos ahí, bueno, es una escena nada más. No tiene que ver con la trama de la película, pero es una escena. ¿Estaría bien que la pasemos aquí? Estaría bien que de pronto poneme el audio y ponemos un audio donde se escuchan palabras deshonestas, vulgares, ofensas o violencia, ponemos ahí violencia extrema. ¿Estaría bien? No, porque estamos en la iglesia. Pero esto es el templo. Y a veces decimos en el templo no seríamos capaces de hacerlo, pero a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros oídos le permitimos esas cosas. Y nosotros somos la iglesia y le pertenecemos a Él. No este edificio, nosotros somos de Él. Esto, la iglesia es de Dios. Es bien amplio. Conlleva muchas cosas. Debemos tener cuidado. Nos da paz que Él nos cuida, pero nos da la responsabilidad de cuidar de nosotros y de cuidar a mi hermano, porque somos de Dios. ¿Me está siguiendo? Avanzamos un poco más. La iglesia de Dios que estaba en Corintio, estaba en una ciudad. Esta ciudad tenía algunas características, malas características. Quizás como cualquiera de las ciudades de hoy en día, ¿no? Tiene muchas malas características. Y Dios tenía un propósito. Con su iglesia, con su pueblo, con su cuerpo, Dios tiene un propósito. Dios tenía planes con la iglesia, con su iglesia que estaba en la ciudad de Corintio hace tantos años atrás. Y Dios tiene un plan, tiene un propósito con la iglesia de Dios, con su iglesia que se reúne en Calle Mitre. Dios tiene un plan, con su vida particular y con nosotros como pueblo. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Pero, allá en Corintio, la influencia de la ciudad, el pensamiento de la ciudad, estaba metido también en la iglesia. ¿Y qué hacía? Desviaba a la iglesia de Dios de su propósito. Le estorbaba en cumplir la misión que Dios había dado, que Dios había diseñado, porque Dios tiene planes con su iglesia en todo lugar, en toda época de la historia. Dios tiene un propósito, un plan, como hoy con nosotros. Pero así como a Corintio, algunas cosas se le colaban y le eran de estorbo para cumplir su propósito, hoy puede ocurrir exactamente lo mismo. Algunas ideas del mundo pueden incorporarse, algunos pensamientos de esta época
alguna influencia, alguna tendencia puede querer sacarnos del propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Qué pasó allí? El apóstol Pablo envía una carta. Dios le provee a esta iglesia, a su iglesia, de un mensajero, de un mensaje, de una palabra escrita. ¿Para qué? Para corregir estos errores, para volver al curso donde Dios quería trazar. ¿Me está siguiendo? Dios tiene un plan con nuestra vida y la influencia del mundo quiere sacarnos de ese plan. ¿Y qué va a volvernos? ¿Qué va a mantenernos? Una carta que viene directo de Dios. Aquí tenemos una carta que viene completa del cielo, del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, para que su iglesia esté completamente preparada para toda buena obra, para que cumpla su misión. ¿Dónde? Aquí, en las Escrituras. No toda la iglesia a través de todos los tiempos tuvo el acceso que nosotros tenemos a las Escrituras. Hace solo 400, 500 años que se empezó a publicar en varios idiomas. No hace mucho tiempo. La iglesia del Señor de antes tenía que manejarse de manera diferente. Hoy todos tenemos una. Por poco dinero conseguimos una. ¿Qué más? Aquí en la iglesia solemos regalarla. Uno quiere googlear un pasaje, ¿se acuerda de un pasaje? Decía tal cosa, va en el Google, pone el pasaje y encuentra una página que tiene todo el texto. Y es más, dice, esta versión no la entiendo mucho. Le cambia la versión y aparece en otra versión. Hoy la palabra está por todos lados. Tenemos acceso a muchas formas de llegar y conocer la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hace 500 años muchos se esforzaron y trabajaron para que esto ocurra. Y aún dieron la vida para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque decían, hay algo especial aquí, hay una supremacía de la palabra. Allí está toda verdad. Allí está toda verdad. Quiero contarles una historia. Así no se duermen. Dice, una anciana falleció repentinamente en una ciudad del estado de Florida. Su esposo había sido abogado en una ciudad del noreste de Estados Unidos, y al fallecer ella se había trasladado a Florida. Se vestía pobrísimamente y vivía en una casa vieja y destartalada. Compadecidos, los vecinos la llevaban en sus automóviles a hacer las compras o de paseo, y cada una semana una mujer venía para ayudarla con la limpieza de la casa. Un día, cuando esa mujer entró a limpiar, halló a la anciana ya fallecida en la cama. Llamó inmediatamente a la policía. Cuando la gente llegó a la casa, encontraron aproximadamente $1 millón en cajas y cartones metidos en los rincones de la casa. ¡Wow! Al investigar más, averiguaron que tenía una cuenta en el banco con casi otro millón. Por causa del aspecto inesperado de la muerte de la viuda, la policía ordenó una autopsia. Imagínense la sorpresa cuando descubrieron por qué murió la anciana. Insuficiencia alimentaria. Literalmente se murió de hambre. Tenía un montón de recursos, pero se murió de hambre por no utilizarlo. Tenemos un montón de recursos, tenemos a nuestra mano vida. Si no la leemos, si no la estudiamos, somos semejantes a la anciana. Si no la aprovechamos, somos semejantes a la anciana. Entonces, hay algo especial en la palabra, debemos dedicarle tiempo, debemos buscarla. Lo que yo mencionaba hace un momento, acerca de que toda la Escritura es inspirada, el versículo está en 2 Timoteo 3:15 y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Jesucristo. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Allí empezó la semana pasada un espacio para nuestros hijos. ¿Está usted aprovechándolo? ¿Trajo sus hijos para este espacio? Hay gente que se esfuerza, que trabaja, que prepara verdades de Dios para que nuestros hijos se nutran de esa palabra. ¿Está usted aprovechándolo? Yo conozco a algunos de esos docentes, de esos maestros, y tienen ellos pasión por los niños. Y es más, si fuera por ellos estarían con niños que los familiares no conocen a Cristo. Pero a veces queremos avanzar hasta un lugar y ni siquiera cuidamos lo nuestro. Nuestros hijos tienen que estar en la escuela bíblica.
Nuestros hijos necesitan instrucción bíblica, necesitamos darles estas herramientas. Están a nuestra disposición, usémosla. Ahora bien, vamos a dar un paso más, porque también tengo otra historia. Yo puedo conocerme la Biblia de tapa a tapa, pero primero les cuento la historia, para que usted me entienda. Hoy me vine con algunas historias. Este es un hombre que está perdido sobre un globo aerostático, que está a unos 30 centímetros del suelo, en una esquina de la ciudad. Pasa un transeúnte y este hombre le pregunta: perdón, le prometí a unos amigos que estaría con ellos en media hora y resulta que mi globo ha perdido altura y no sé dónde me encuentro. ¿Podría usted decirme exactamente dónde estoy? Por supuesto, responde el peatón. Usted se encuentra a 30 centímetros del suelo, a unos 70 grados del meridiano ecuatoriano y a no más de 100 metros sobre el nivel del mar, con viento soplando del oeste a una velocidad de 75 kilómetros por hora. ¡Un montón de información! Pero no sirve de nada, ¿verdad? Y esto puede ocurrir si yo me acerco a buscar información, si yo me acerco a conocer historias. No me sirve de nada a mí conocer muchas historias si no saco de ellas verdades. ¿De qué me sirve conocer los detalles de la vida de José? Y tenía sueños, y lo vendieron, y fue esclavo, y fue la esposa de Potifar, se quería acostar con él, y él terminó preso, y conozco todos los detalles, pero si no encuentro allí verdades, de que Dios nos da sueños, de que Dios tiene un propósito y lo va a cumplir, tengamos subidas, bajadas, sufrimientos, dolores, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Esa es la verdad que yo necesito extraer. Está bien conocer el pasaje, pero necesito extraer una verdad. ¿De qué me sirve saber, Moisés fue por el río y lo tomó la princesa y lo crió 40 años y luego él quiso hacer algo y mató a alguien y tuvo que irse otros 40 años a criar ovejas y después Dios lo llamó y él decía y ponía excusas y finalmente Dios hizo que él libera al pueblo y con una vara abría y se abría el mar en dos? Un montón de detalles. ¿Qué me sirve si no entiendo que Dios trabaja con procesos en mi vida? De que Dios me va formando, me va llevando, va trabajando conmigo, hasta el punto que, como Moisés decimos, Señor, yo no puedo. Bien, está justo, está a punto caramelo. Ahora entendió que no se trata de sus fuerzas, se trata de depender de mí. Dios se mueve en procesos, verdades. Pero necesito primero conocer y luego extraer verdades. Podemos pensar en David también. ¿De qué me serviría conocer en detalles? Sí, porque David era un muchachito de hermoso parecer, bajito, y se fue a llevarle comida a los hermanos y escuchó que un gigante estaba allí desafiando al pueblo y le probaron toda la armadura del rey Saúl y se la sacaron y luego fue y con una piedra venció al gigante. ¿De qué me sirve conocer toda la historia si no entiendo que cuando voy en el nombre del Señor lo que tengo en mi mano me sirve para vencer al gigante? Lo que tengo en mi mano me sirve si voy en el nombre de Cristo. Ahí está la verdad. Pero no despreciemos el conocer las Escrituras. A veces decimos, solo necesito verdades, pero para conocer verdades necesito conocer el texto. Son 2 pasos, no salteemos ninguno, amiguémoslo con la palabra, cada mañana el devocional, la escuela bíblica, los sermones, cuanto espacio tengamos, aprovechémoslo. Pero no nos quedemos en conocer, busquemos qué verdad puedo aplicar a mi vida, para que mi vida funcione. ¿Me estás siguiendo? Amén. Avanzamos, verdades de Dios, verdades absolutas. ¿Por qué? Porque este mundo está queriendo relativizarlo todo. Y es más, tenemos que aceptar que todo depende del punto de vista, ¿verdad? No podríamos pretendernos dueños de la verdad. Pero hay verdades absolutas. Las verdades sagradas son absolutas. Lo que la Biblia muestra, enseña, revela es absoluto. La Biblia es cristocéntrica, nos viene a presentar a Jesucristo y Jesucristo nos viene a revelar al Padre. Eso es un absoluto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay verdades allí que no cambian. Esas verdades yo necesito descubrir, porque esas verdades me mantienen en mi propósito. Esas verdades me devuelven a lo que Dios está queriendo que yo haga. ¿Me está siguiendo? Avanzamos un poco. Vamos a ver algunas de esas verdades. Ya mencionamos la primera, que la iglesia es de Dios, pero vamos a mencionar la segunda. La iglesia recibió un llamado que nosotros lo solemos tener en nuestros escudos como denominación. Llamados
a santidad. La iglesia de Dios que está en Corintios, santificada por Cristo, llamados a ser santos. Tuvimos un llamado de parte de Dios a ser santos, a apartarnos de la influencia del mundo, a apartarnos de los pensamientos del mundo, a apartarnos de las formas del mundo. El mundo tiene una forma de hacer las cosas, Dios tiene otra distinta. ¿Y qué? ¿Dios quiere cambiarme? Sí, claro, porque tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal y Dios quiere quitarla, arrancarla y devolvernos a su propósito. Tuvimos un llamado a vivir en santidad, a ser santos. Hay un versículo, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser. Somos un ser integral. No es que somos un ser aquí cuando venimos al templo y dejamos nuestros cerebros colgados en la puerta, como decía un libro de hace muchos años, sino que todo un ser integral es el que tiene que ser transformado, santificado, devuelto al propósito. Santo significa apartado para un propósito específico. Nosotros fuimos apartados para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Santo también significa limpiado, purificado, sacado todo lo que nos sirve. Todo lo que nos desvía del propósito de Dios para nosotros debe ser quitado de nosotros. Nos parezca bueno, nos parezca malo, si es algo que nos estorba a lo que Dios está queriendo hacer, debo quitarlo. Y todo nuestro ser tiene que ser sometido, santificado. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros talentos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo lo que somos, santificado, llevado a los pies de Cristo, para que Cristo cumpla su propósito. Y esto incluye a esos talentos, esas cosas que recibimos cuando nacimos. Cuando nacimos, Dios puso ciertas características en nosotros que son únicas y están solo en nosotros. Y esas tienen que estar cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando nacimos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le recibimos, también recibimos otra vez regalos, dones espirituales que están en nosotros y que tienen que ser santificados, usados, puestos para el propósito que Dios tiene con nuestra vida. ¿Me está siguiendo? Entonces, llamados a ser un pueblo santo. Este pasaje también nos dice que fuimos enriquecidos en todo y no nos falta nada. Es decir, Dios tenía un propósito con la iglesia de Dios que estaba en Corintio y le había provisto de todo lo necesario para que cumpla ese propósito. En este momento que escribe la carta, estaba siendo influenciada por otras cosas y estaba su propósito siendo estorbado. Pero tenía todo lo necesario para cumplir su propósito. La iglesia de Dios que se reúne en Calle Mitre tiene todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Que no lo usemos, que no lo descubramos, son dos cosas aparte. Dios ya proveyó todo lo que necesitamos. Todo está entre nosotros todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Su palabra lo dice, porque Él ya nos bendijo con toda bendición, ya nos dio de su gracia, ya repartió dones, ya lo hizo, ya está hecho. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Descubrir cuál es mi don. El hermano decía, descubrir cuál es tu talento, descubrir cuál es tu lugar, descubrir cuál es mi don, qué es lo que Dios puso en mí que puedo ponerlo al servicio, descubrir mis dones. Efesios, capítulo 5, versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dios quiere que hagamos algo específico. Ahí tenemos que apuntar los cañones. Entonces, ¿cómo descubro mis dones? ¿Cómo me doy cuenta de qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde he visto frutos en mi vida que otras personas puedan confirmar? Sería una buena pregunta. ¿Qué cosa hice que salió bien y que otros se dieron cuenta y me dijeron, che, sí, pinta, va bien? ¿Eso te sale bien? Eso es un don, eso es un talento. Cuando hago algo por otros y otros lo ven, lo evidencian. Ahora, ¿alguien podría sacar el carnet de conducir en formato electrónico? ¿Qué creen? Hoy todo se hace en la web. Quiero sacar mi carnet de conducir en la web. Hago todos los papeles, todo. ¿Me irán a dar el carnet? No. Falta la práctica. Falta que agarre el auto, que estacione con lo que mucho que cuesta, ¿no? Los que no saben estacionar y están ahí luchando. Tengo que hacer la práctica.
Y en la práctica el que está al lado dice, sí, ya sabe, vele en el carnet, ¿verdad? Es que hace falta practicar para que otros puedan decir sí. Hace falta practicar, hace falta ejercer, hace falta meter las manos en el arado, hace falta empezar a servir para que mis mismos hermanos, para que la iglesia misma confirme y diga, sí, aquí hay un don, esto es lo tuyo, seguí así. Necesitamos servir. Si no conocemos nuestros dones, empecemos a servir en todo lugar donde se nos dé lugar. Probemos, vamos y probamos. Y si no es, y bueno, me sirve de experiencia. Ya sé por dónde no es la cosa. Y empiezo a buscar. Pero necesitamos servir. Si no practico el servicio, si estoy esperando a que alguien me diga, esta es la tarea específica, y por más que alguien me diga, hay aquí un don específico, si no lo pongo a trabajar, nunca voy a recibir la confirmación del pueblo. Para descubrir mis dones necesito meterme y empezar a servir. Y la célula es un buen espacio para servir. Si no está en célula, tiene que estar en una. Y si está en una, actívese en la célula. Empieza a aportar, empieza a orar por otros, empieza a compartir el mensaje. Dios quizás ahí le muestra cuál es su don. Quizás usted puede consolar a alguien, quizás usted puede tener cierta empatía, quizás usted puede ser un maestro de la palabra. Tantas cosas que Dios puede hacer. Utilice ese espacio de la célula para practicar. Allí somos poquitos, somos más íntimos. Nadie va a reírse. Estamos para practicar y descubrir qué cosa puso Dios en nosotros. Y eso que puso Dios en nosotros no alcanza con, tengo tal don. Si Dios puso algo, lo segundo que tengo que hacer es desarrollarlo. No puedo quedarme, yo tengo tal don y listo. No, lo tengo que desarrollar, lo tengo que empezar a trabajar. ¿Conoce la historia? Jesús le contaba a su discípulo una parábola de los talentos. Parece que estaban lentos, entonces le contaba la parábola de los talentos. Y le decía, un padre, un hombre de la familia, deja ciertos, 1 talento, 2 talentos, 5, y vuelve al tiempo, y pide cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de lo que puso en nosotros. Talentos naturales, que siempre los tuvimos, y dones espirituales que Él nos dio y nos sigue dando. Él nos va a pedir cuentas. Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que puse a tu alrededor? ¿Qué hiciste con lo que puse dentro tuyo? ¿Qué hiciste? Y nos va a pedir cuentas. Hace falta animarse, romper con el miedo y empezar a servir, para descubrir a dónde soy útil, porque hay algo más grave todavía, o de la misma gravedad, más grave para el día de hoy. Si no pongo mis servicios por obra, escuchen esto, Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Resulta que la iglesia es de Dios. Resulta que la iglesia es un cuerpo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos una partecita. Cuando una parte de nuestro cuerpo dejó de funcionar, el hígado, algo empezó a andar mal, no está cumpliendo su rol, ¿qué pasa con el cuerpo? Se enferma y deja de funcionar normalmente. Se ha definido hace poco, no hace poco, pero hace un tiempo, la enfermedad como desequilibrio, rotura del equilibrio. Cuando algo no está funcionando bien y rompe el equilibrio, la iglesia no puede cumplir su propósito. Es importante que cada uno descubramos dónde servimos y empezar a servir, porque si no la iglesia no puede marchar. Fíjese, queremos tener una iglesia grande que reciba del Señor la guía y ejecute y lleve la gracia a todos los necesitados, pero tengo que ser parte. Si no soy parte, esto no ocurre, porque el cuerpo no está andando, no tiene todos los elementos. Necesitamos descubrir cuál es nuestra parte y trabajar, ponerla al servicio. ¿Me está siguiendo? Porque Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para que cumplamos el propósito. Amén. Esperando la venida, otra cosa que dice, recibimos todo para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vuelve. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia santa. No sé cuál es la idea que usted tiene de iglesias, y aquí estamos y somos la super iglesia y somos re poderosos en el Señor. Todo muy bonito, pero Él viene. Todo lo que recibimos no es para que nos mostremos. Todo lo que recibimos es para esperar su venida. ¿Y cómo espero su venida? Jesús también contó algunas parábolas. ¿Y qué estaba diciendo en Lucas 12:37? Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Atentos, no durmiendo, dice otra versión, como el resto.
trabajando. ¿Para qué? Para que otros conozcan. El Señor viene a buscar a su iglesia y nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, somos agentes de reconciliación. Dios nos dio una misión para cumplir y va a venir. Que nos encuentre expandiendo el reino de los cielos, que nos encuentre predicando a Cristo, que nos encuentre llevando la gracia y la libertad de Dios al necesitado, porque Cristo viene. Ese es nuestro propósito, extender los límites, ir más allá, llevar la gracia de Dios al que lo necesita, llevar la salvación. Ahí tenemos que estar ocupándonos, porque el Señor viene, no nos olvidemos. No es que estamos aquí, no, viene, Él viene pronto. No sabemos si mañana, si en 100 años, si en 20, pero Él viene. Que nos encuentre cumpliendo nuestra misión, que es llevar las buenas nuevas, que es anunciar a la cruz de Cristo, eso que para algunos era locura y que para hoy todavía es locura. Ese mensaje tan sencillo de que en la cruz de Cristo hay salvación, de que hay esperanza, de que hay vida y que por fe podemos tomar de esa vida. ¿Me sigue? Hay una cosa más que dice este pasaje que leímos, y dice: fiel es Dios. Dios es fiel para guardarnos, para que cumplamos. Dios es fiel. Y esta expresión Dios es fiel se usaba en aquel tiempo para decir Dios guarda completamente íntegro lo que a Él se le confía. Eso quería decir. Cuando vos le confías algo a Dios, quédate tranquilo, porque Él lo guarda. Eso quería decir esa expresión, Dios es fiel. Dios es fiel. Si nosotros nos encomendamos a Él, Él es fiel. Encomienda a Jehová tus caminos, y espera en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tus caminos, espera en Él, confía en Él, y Él afirmará tus pensamientos. Él es el que obra cuando le encomendamos, cuando le damos lugar. Él es fiel, Él es fiel. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra iglesia, encomendémoselo a Él. Él es fiel. Nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, lo que estemos viviendo, si se lo encomendamos a Él, Él es fiel. Él obra, Él hace. Amén. Un saludo que le dejó el apóstol Pablo a la iglesia: gracia y paz. Qué linda forma de saludar. Bueno, nos vemos, gracia y paz. El mensajito de texto, gracia y paz. ¿Le parece? ¿Qué es eso? ¿Qué estaba queriendo decir Pablo con gracia y paz a la iglesia? Un saludo, gracia y paz. ¿Sabe qué es gracia? Es un regalo que no merecemos. Gracia es todo lo que recibimos de parte de Dios, que si no fuera porque Él quiere darnos, no tenemos acceso. Nadie en la tierra, nosotros, nadie. Por eso vino Jesucristo, porque nadie merecía. Y cuando vino, entonces por gracia nos da todo lo bueno. Eso es gracia. Todo lo bueno. La sanidad, la restauración, la transformación, la santidad, la salvación, la vida eterna, ser parte de su familia, tener comunión con el Padre. Gracia, 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 eso es gracia. Eso estaba diciéndole Pablo: tengan gracia, utilicen la gracia, tomen todo lo que el Padre tiene para ustedes por gracia. Pero también decía paz, paz. Y la paz es seguridad, no es ausencia de conflictos, sino seguridad. ¿Vieron cuando uno a veces está medio con tribulaciones? Pero sí tengo paz, ¿no? Tengo esa paz. Tengo esa certeza, esa seguridad, estoy bien plantado. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Utilicen todo lo que no merecen y sepan que es de ustedes, estén seguros que es de ustedes, tómenlo. Está ahí disponible, está en la cruz, pueden ir y por gracia tomarlo, pero tómenlo. ¿Y cómo hago para tomarlo? ¿Cómo hago para ir a la cruz y dejar todas mis dolencias, dejar todas mis imperfecciones, dejar todas mis torpezas y tomar lo que el Señor tiene para mí? ¿Cómo hago eso? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar. Y a veces pensamos que este versículo es para cuando me convertí nomás. No, es imposible agradarle. Toda mi vida, si no le creo, estoy fregado. No hay opción. Fe. Y con fe puedo tomar de esa gracia. Eso estaba queriendo decirle Pablo: utilicen de la gracia, crean la gracia, tómenlo, vívanlo, usen de esa gracia disponible. Lo último que menciono: llamados a la comunión con Jesucristo. Todo esto funciona porque tengo comunión con el Hijo. Para eso fuimos llamados, a tener comunión con el Hijo. Y en comunión con el Hijo
es donde encuentro mi propósito, es donde encuentro como iglesia mi propósito, es cuando empiezo a activar lo que hay en mí que es útil para llevar a otros a Cristo, para enseñar, para corregir, para animar, para consolar en comunión con Cristo. Invito a ponerse de pie y vamos a orar. Comienza a orar allí donde está. Comienza a buscar a este Dios de gracia. Cierra sus ojos y comienza a orar. El Señor está aquí y quiere escuchar su oración. Quiere ver su corazón abierto. Quiere que usted le hable. Él es su Padre y quiere escuchar la voz de sus hijos. Es con Él la relación, la comunión íntima es con Él. Por gracia la tenemos, úsela hoy. Use ese acceso directo al Padre, sin escalas, en su presencia solo por gracia. Comience a orar allí donde está. Clame delante de Dios. Visualice qué está estorbando el propósito de Dios. ¿Qué impide que usted sea útil en la obra de Dios? Porque eso hay que llevarlo a los pies de Cristo. Eso hay que llevarlo a la cruz. Y con fe vamos a tomar lo que el Señor tiene para nosotros. Por fe vamos a tomar lo que estamos necesitando. Si estamos necesitando sanidad, la podemos tomar por fe. Si estamos necesitando recursos, si estamos necesitando trabajo, lo podemos tomar por fe. Si necesitamos restauración en nuestras relaciones, por fe la podemos tomar. Porque está disponible. En la cruz hay gracia disponible. Podemos tomarlo si creemos. Padre, buscamos tu rostro en esta mañana. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Hemos abierto tu preciosa palabra. Señor, hemos abierto nuestra mente para que tú nos hables, para que ministres. Señor, pero no nos queremos quedar en una teoría. Queremos vivir esta comunión íntima contigo. Queremos descubrir cuál es nuestro lugar en tu cuerpo. Queremos descubrir cómo servirte, Padre. Muéstranos, Señor, revélate a nuestras vidas. Confirma, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Ese anhelo de servirte, Señor, muéstranos dónde. Señor, quita todo miedo que nos impida cumplir tu propósito en nosotros. Señor, míranos como tu iglesia. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Padre. Señor, tus manos están envolviéndonos. Tus manos están cuidando nuestras vidas. Señor, tú estás batallando y quitando toda influencia de la ciudad, de nuestra iglesia, quitándola, quitando todo lo que impide que cumplamos tu propósito. Señor, hay batallas espirituales a nuestro favor para que tengamos esa libertad de cumplir lo que vos nos has mandado hacer a esta ciudad, Señor. Señor, para que podamos llevar tu gracia, tu esperanza a las familias que están destruidas por el pecado. Señor, para que podamos ir y llevar tu verdad y presentar el mensaje simple de la cruz. Señor, vos estás obrando en los cielos, limpiando para que nosotros tengamos esa libertad. Confirma esto en nuestros corazones, para que marchemos sin temor, para que creamos que la obra ya está hecha, para que vayamos, Dios mío, en fe a tomar lo que vos conseguiste para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, estamos ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Si usted quiere renovar ese pacto de Dios, pase al altar. Estamos en la presencia de Dios. Quiere recibir de su gracia, quiere recibir de su toque, quiere renovar su compromiso con el Señor. Decir, Señor, aquí estoy. Úsame, Señor. Y adoro que cantemos esa canción que habíamos empezado al inicio. Que le dijimos, Señor, dime aquí estoy. Tengamos este tiempo en la presencia del Señor.
¿Qué haremos? Estamos en tu presencia, Señor. Estamos aquí, delante de ti, Señor. Queremos renovar nuestro pacto, nuestro compromiso contigo. Reconocemos que tú eres el Señor de la iglesia. Que esa gracia y esa paz llene nuestra vida. Queremos encontrar en ti el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Que ese propósito se cumpla en nuestra vida, Señor. Aleluya.
Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder renovar un compromiso contigo, con la obra que estás haciendo. Me avisían los hermanos de la puerta, los hermanos nuevos que quieran estar entregando sus datos para por ahí ser visitados o tienen algún pedido de oración. Pues están todos de pie. ¿Pueden sentar? Ahí van a estar tomando los datos a la salida. Los anuncios para esta semana, las actividades de la iglesia: los miércoles, reunión de oración en los 3 horarios, pastor, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y en la noche el culto a las 8. Las mujeres los martes a las 19 horas, acá me están tirando. Los jóvenes los sábados y el domingo otra vez, nuestros 2 cultos, a la mañana a las 10:30 y el de la noche a las 19 horas. Vamos a orar y podemos saludarnos. Ya, hermano. Lo presto. Para toda la iglesia, el día martes 30 de abril, creo que trae 30, ¿no? 30. Para el día martes, como el 1 de mayo es feriado, queremos hacer una reunión de acción de gracias. El martes 30, como vamos a terminar todo tirado acá en el piso, el 1 usted puede descansar en su casa. ¿Sí? En principio era hacerlo el 1 de mayo, pero el 2 hay que salir a trabajar y queremos que usted disfrute su familia, queremos que disfrute del día también.
Y además, 1 de mayo es día miércoles, nos juntamos también, creo que hay reunión. Pero el martes 30, agéndelo ahí en su Optimus o en su en el último sistema Android que usted tiene. Anótelo que el martes 30 tenemos una reunión de acción de gracias, ¿sí? Así que comience desde ahora a darle gracias al Señor por todos los beneficios que Él ha hecho en nuestras vidas. Y nos vamos a juntar en una reunión masiva a partir de las 7, creería que es buen horario, hasta que el Señor diga, pero no vamos a terminar a las 3 de la mañana o a la 1, no sé, lo que el Señor diga, por ahí terminamos a las 7:30, pero lo importante es dar gracias al Señor, ¿sí? Así que están cordialmente invitados. El ministerio ya desde este momento se pone a trabajar para tener una reunión de alabanza, de exaltación, de adoración, de entrega hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que 30 de abril, día martes, nos juntamos a las 19 horas para darle al Señor gracias por todo lo que Él ha hecho desde el primero hasta ese día. Amén. Gracias. Ya que está acá, hermano, ¿nos puede despedir con nosotros? Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque nos podemos comprometer contigo cada día. Gracias porque tú lo haces con nosotros y ya lo hiciste al morir en la cruz, al derramar tu sangre, Señor, y nos sigues demostrando que a través de tus misericordias tú eres fiel, Señor, a favor de nuestra vida, a favor de nuestra familia, que tú eres fiel, Señor, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Señor, tú eres fiel. Y gracias porque tú has querido que hoy estemos en este lugar, que esta mañana estemos en este lugar, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por las canciones, gracias por cada nota que se ejecutó, Señor, porque podemos entrar a tu presencia, Señor, con acción de gracias. Señor, entregamos este día, entregamos la reunión de la tarde, entregamos a los hermanos, a cada corazón que vendrá para exaltarte, a cada corazón que vendrá con necesidad, Señor, de recibir de tu palabra. Señor, dejamos este día, maravilloso día, este día diferente, Señor, en tus manos. Y te rogamos que nos acompañes a nuestro hogar, Señor, que podamos compartir con nuestra familia, con nuestros hermanos, Señor, y hacerlos en tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Dios.